Buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de sistemas eléctricos y electrónicos. Bien, llegados a este punto vamos a ver la parte que corresponde con la clase de hoy. Hoy nos vamos a centrar en los magnetotérmicos. Como ya sabemos, los magnetotérmicos son un interruptor automático que tiene capacidad de corte. Es decir, cuando en la instalación se produce algún tipo de fallo, este dispositivo está preparado para que en caso de sobrecarga o cortocircuito, el mecanismo se acciona automáticamente, cortando la instalación eléctrica, de manera que lo utilizamos, recordarlo, para proteger la instalación y para proteger el equipo que está en nuestra instalación. No se utiliza para proteger a personas. Eso lo veremos más adelante. Y sabed ya, os lo adelanto, que para ello se utilizan los interruptores diferenciales, pero en este caso, como hemos dicho, magnetotérmicos. Protegemos la instalación y los dispositivos contra sobrecargas y cortocircuitos. Como veis en la imagen, es un dispositivo que tiene una palanqueta que tiene dos posiciones, on y off. En función de cómo esté, estará apagado o encendido. Aquí veis el mecanismo, cómo se representa gráficamente dentro de los distintos esquemas que os vais a poder encontrar en la calle. Cuando a vosotros os faciliten un esquema unifilar, vosotros veréis este símbolo, como ya hemos visto y lo sabéis, es el que se utiliza para los interruptores, para los magnetotérmicos. Además, en el lateral, lo habitual es que se acompañe con una letra Q. Aquí lo hago de manera muy difícil, pero para que tengáis una idea. Y además tendrá un número que irá en función de la posición que ocupe dentro del esquema unifilar. Es decir, si es el cuarto interruptor que aparece, pues será Q4. Lo bueno de hoy en día de los magnetotérmicos, ¿qué es? Pues que los fabricantes tienen una variedad amplísima de accesorios que nos permiten hacer cualquier tipo de configuración en nuestra instalación. Es decir, a partir de un único magnetotérmico tenemos muchísimos accesorios, controles de tiempo, controles de luz, podemos motorizarlo, podemos unirlo para que salte a la vez que salta otra instalación, podemos aplicarle un relé. Todo lo que se os ocurra, insisto, los fabricantes hoy en día ya lo tienen. Y además lo tienen para que lo podamos hacer de acceso de conexiones rápidas. Los bornes pueden ser con destornillador o puede ser automático. La verdad es que esto ha avanzado muchísimo y hoy en día en el mercado encontramos cualquier cosa que podamos necesitar. Si entramos y nos centramos en las características principales de estos magnetotérmicos, quiero que recordéis lo que hemos hablado en las sesiones anteriores de los guardamotores. Como ya hemos dicho, el magnetotérmico pertenece a la familia del disyuntor, prácticamente es el mismo dispositivo, lo único que ocurre es que en el mercado y cuando uno está trabajando, los magnetotérmicos de los motores se le llaman disyuntores guardamotores. Ya está, pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Características son las mismas. Empezamos, tensión de trabajo. Evidentemente tendremos que determinar a qué tensión va a estar nuestra instalación y las máquinas que en ella estarán. Ya sabéis, valores que están estandarizados, que son los que sacan los fabricantes en los catálogos. Hemos determinado la tensión, hablamos de la intensidad nominal. Pasa exactamente lo mismo. En función de la corriente que va a demandar nuestra instalación eléctrica, en función de lo que hayamos calculado y de la maquinaria que tengamos en nuestra instalación, pues tendremos que elegir una intensidad nominal que será la que tolere el magnetotérmico. Evidentemente, esta intensidad nominal que permite el magnetotérmico o que soporta el magnetotérmico siempre tendrá que ser mayor, como mínimo, igual o mayor que la intensidad que demanda nuestra instalación. Ahí tenéis valores normalizados. Tipo de curva. Esto es quizás una de las partes más importantes porque en función de la tipología de instalación que nosotros tengamos, tendremos que seleccionar un tipo de curva u otro.
Bien, hay bastantes como veis, BFD, MA, que luego las vamos a ver un poquito más detalladas. Y tenemos que saber, aprender a reconocer qué instalación tenemos y qué curva debemos de seleccionar. Poder de corte. Para hablaros del poder de corte, básicamente utilizamos en la práctica casi solo se utilizan dos niveles. Tipo residencial, que es 6 kA, o tipo industrial, que es 10 kA. Con 6 y 10 kA se cumple la normativa prácticamente siempre, a no ser que estemos hablando de instalaciones de muy alto nivel, de muy alta potencia, que quizás requieran algún tipo de poder de corte algo mayor. Pero están diseñados para que con 6 y 10 la inmensa mayoría de las instalaciones que os vayáis a encontrar están cubiertas. Eso sí, recordad, 6 para tipo residencial, 10 para tipo industrial. De hecho, los fabricantes tienen incluso la costumbre de diferenciar con colores en las manetas para qué está orientado. Por ejemplo, algún fabricante utiliza para 6 kA en tipología residencial, utiliza el color naranja, es decir, se le llama la maneta naranja, y los 10 kA lo utiliza para instalaciones industriales y las manetas son de color negro, se le llama maneta negra. Ok, seguimos. Los polos, esto sobra decirlo, pero lo apuntamos. En función del tipo o del número de líneas que queramos proteger, pues utilizaremos un polo más neutro, 2 polos, 3 polos, 4 polos. ¿De acuerdo? Una parte muy importante del magnetotérmico, o un concepto muy claro que quiero que quede, es que ¿se puede utilizar como elemento de maniobra? Pues la respuesta es no, no se puede utilizar como elemento de maniobra. Elementos de maniobra ya hemos visto que están los relés y los contactores. El magnetotérmico es un elemento de protección, es un elemento de protección automática. Tiene que saltar por sí solo y lo que nos permite es rearmarlo, bien manual o automáticamente, pero jamás se debe utilizar como elemento de maniobra. Para eso hay otros dispositivos y si no, que nos lo diga nuestro amigo Batman. A ver qué opina él. No, prohibido, prohibido. Bueno, eso me pareció interesante que lo tuvierais muy claro, el concepto de que no se utilizan como elementos de maniobra, son elementos de protección. Bien, una vez que hemos pasado esta pequeña bromilla, nos centramos en cómo está construido el magnetotérmico por dentro. El magnetotérmico es un equipo muy sencillo, conceptualmente es muy fácil de entender y si cogemos un magnetotérmico y lo cortamos a la mitad, veríamos lo que estáis viendo aquí en esta foto. Las partes principales creo que las reconocéis rápidamente, ¿no? Bueno, tenemos las bornas de conexión, es decir, donde alimentamos o donde conectamos el cable que viene con corriente. Tenemos el trinquete. Aquí tenemos el trinquete. Lo voy a resaltar, ¿vale? Todo esto es el trinquete. La maneta no la pongo porque se sabe, ya la hemos hablado y la identificamos perfectísimamente. Lo más interesante de esto, ¿qué es? Pues la bobina magnética, que es lo que hace que cuando nosotros alimentamos y sobrepasa se dispare porque se produce una dilatación del metal y hace que se separen los contactos y se abre el circuito. Esta es la lámina bimetal, este es el contacto móvil que se activa a través del trinquete y que se activa a través de la palanca o bien a través de la bobina magnética. Y luego la parte más interesante y por la que se puede proteger contra un cortocircuito es la parte de la cámara de extinción del arco, ¿no? Esta parte, toda esta parte, actúa cuando se produce un cortocircuito y la bobina actúa cuando hay sobrecarga. ¿De acuerdo? Esas son las partes y prácticamente ese es el funcionamiento. Aquí os he preparado un vídeo para que veáis cómo
inicialmente en la parte izquierda superior del vídeo, es decir, aquí, vemos qué nivel de corriente le estamos aplicando y cuando llegue al punto máximo tolerable por el magnetotérmico vais a ver que salta, es decir, la corriente va a venir por aquí, os le voy a poner un color para que lo veáis, la corriente va a venir por aquí, entra en la borna, se viene hasta el contacto, entra en la bobina, sale de la bobina, entra en el otro contacto, acordaros que este es el bimetálico, y sale por el otro borne. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ir viendo en el vídeo y vais a poder apreciar qué es lo que va ocurriendo. Fijaros, ya os he dicho, fijaros en esta parte, cómo va a ir la corriente. Empieza en una banda que es tolerable y empieza ya a llegar a su límite de disparo. Y vamos a ver qué ocurre cuando se produce ese disparo. Os voy a borrar todo esto que he subrayado para que lo veamos bien. Entonces mirad. Ahí tenéis el vídeo. Fijaros en la parte de arriba cómo va aumentando y de repente va a llegar un momento, llega al tope y ¡plac! Salta. ¿Veis? Esta lámina bimetálica, eso se deforma debido a la corriente, se deforma, provoca que este contacto se desplace y al desplazarse mueve el trinquete y al mover el trinquete mueve y desconecta todos los contactos. Con lo cual, si seguimos viendo el vídeo, ¿veis? Lo vamos a ver otra vez. Fijaros ahora directamente. Va subiendo la corriente, todo está conectado y llega un instante en el que, como hay exceso de trabajo, exceso de corriente, esa laminita, esa lengüetilla se deforma y al deformarse mueve el trinquete y abre el circuito. Esta es para la parte de sobreintensidad, de sobrecarga. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando hay un cortocircuito. Mirad, es un modelo similar, el sistema constructivo es prácticamente igual, es homologable al anterior y lo que estáis viendo, el cuadradito negro, este cuadradito negro, físicamente es la cámara de extinción. ¿Veis? Vais a ver qué ocurre cuando se produce el caso de un cortocircuito. Mirad, os lo borro para que no os moleste mucho. Y nos ponemos a ello. Mirad lo que ocurre. Esto está ralentizado. Es decir, esto pasa en una décima de segundo, pero el vídeo está a cámara muy lenta para que podamos apreciar qué es lo que ocurre detalladamente. Lo volvemos a poner. Fijaros, se produce un cortocircuito, se llega a alcanzar un choque eléctrico, una intensidad de energía de 6.000, 7.000, 3.000, 4.000, 5.000 amperios, ¿de acuerdo? Y eso, fijaros, ese choque eléctrico, ese exceso de energía que se provoca, se disipa así en la cámara de disipación, que además, esto ya es por curiosidad, para que vosotros lo sepáis, esto cambia hasta el estado de la materia. Habitualmente conocemos estado sólido, líquido y gaseoso, pues en este caso podéis ver que eso es plasma, que es otro estado de la materia. O sea, cuidado que es un mecanismo impresionante. Bien, una parte importante que os comenté antes son los tipos de curva. Aquí podéis ver los tipos de curvas, B, C, D y M. Nos centramos en esto. ¿Cuál es la diferencia de unos tipos de curva y otras? Bueno, pues la curva B se utiliza para protecciones de generadores, ¿de acuerdo? La curva C
se utiliza habitualmente para viviendas, locales, alumbrado. Si os dais cuenta, los dos primeros tienen picos de arranque muy bajos, sobre todo el primero. El C es un tipo normal y el D y el MA ya entramos en picos de disparo elevados. La curva D se utiliza para motores porque tiene puntos de arranque muy fuertes. Fijaros, se llegan a alcanzar hasta 14 veces la intensidad de arranque, la intensidad nominal, perdón. Y luego tenemos los de curva MA, en los que solamente hay protección magnética. Es decir, cuando hay un cortocircuito, recordamos, vamos a interpretar la curva. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas curvas? Si os fijáis, aquí podéis ver la interpretación de cada una de ellas. De forma general, en todas, tenemos la primera curva, que sería esta parte, corresponde a la curva de disparo térmico. Es decir, cuando algo está trabajando, cuando un sistema está funcionando con normalidad, pero puede tener un tipo de sobrecarga. O cuando hay algún tipo de arranque de motores en las instalaciones. Entonces, en función de la intensidad nominal que está en el eje X y en función del tiempo que dura ese exceso de intensidad, todos los magnetotérmicos cumplen una curva como esta. Entonces hemos dicho, la curva verde la tenemos para el disparo térmico y la curva rosa la tenemos para cuando hay un choque, es decir, un disparo magnético, es decir, un cortocircuito. ¿De acuerdo? Ese es el funcionamiento de la curva. Nosotros, habitualmente, para que una instalación esté a salvo y segura, tenemos que lograr que nuestra instalación esté siempre en esta zona. Esta es la zona de trabajo segura. La zona verde y la zona rosa es la zona donde es el margen que se le da al dispositivo para que funcione, para que actúe, para que proteja. Y la zona a la que nunca debemos llevar nuestra instalación es esta zona. Esta es la zona no segura. Aquí se produce deterioro de cables, deterioro de protecciones, deterioro de las máquinas. Esa es la parte que evitamos. Y evitamos esta parte poniendo las protecciones. Es decir, con esta protección que tiene estas características, yo protejo la instalación. Además, yo la diseño para que siempre esté trabajando en esta zona. ¿Y cuál es la diferencia entre las distintas curvas? Pues las tenemos aquí abajo. Lo único que cambia es el tiempo de duración del disparo térmico. Es decir, la curva, esta curva, será más o menos larga en función de la tipología de curva que tenga. Curva B, C, D o MA. Si veis ahí, están por orden. Van de menos a más. ¿De acuerdo? Simplemente es que tarda más tiempo en responder la protección. Más adelante, en los ejercicios lo vais a ver y lo vais a comprender perfectamente. Con esta parte ya hemos terminado la sesión de hoy. Aquí veis un ejemplo que lo veremos en la próxima sesión. Veremos cómo se utilizan las gráficas, cómo se calculan determinados parámetros. Tenemos varios ejemplos y veremos cómo se elige un interruptor de manera adecuada, sabiendo interpretar y utilizar las tablas, y veremos un ejemplo. Con esto lo que quiero hacer es animaros a que os veáis esto de nuevo, esta presentación. Si tenéis algún tipo de duda o consulta, por favor, a través del foro o a través del correo poneros en contacto conmigo. Y además os invito a que podáis intentar hacer la parte de los ejercicios que tenemos para esta unidad, que en todos los ejercicios sabéis que vais a poder intentar hacer el cálculo por vuestra cuenta. Intentarlo, verlo, y si no sale, pues bueno, para eso será la clase siguiente, pero estaría bien que por vuestra parte empezaréis a intentarlo. Con esto nada, me despido, os doy las gracias por la atención y mucho ánimo y que estudiéis mucho. Hasta luego, chicos.